El cuarto y último medio con que juntamente podremos adquirir la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios es que cuando nos resolviéramos a ejecutar alguna obra buena o a combatir alguna pasión viciosa, antes de emprender cosa alguna, pongamos los ojos de una parte sobre nuestra flaqueza, de la otra sobre el poder, sabiduría y bondad infinita de Dios, y templando el temor que nace de nosotros con la seguridad y confianza que Dios nos inspira, nos determinaremos a obrar y combatir generosamente. Con estas armas unidas a la oración, como diremos en su lugar, serás capaz, hija mía, de obrar cosas grandes y de conseguir insignes victorias. Pero si no observares esta regla, aunque te parezca que obras animada de una verdadera confianza en Dios, te hallarás engañada, porque es tan natural en el hombre la presunción de sí mismo, que insensiblemente se mezcla con la confianza que imagina que tiene en Dios y con la desconfianza que cree tener de sí mismo. Aléjate, pues, hija mía, cuanto te sea posible de la presunción, y para obrar siempre con las dos virtudes que son opuestas a este vicio, es necesario que la consideración de tu flaqueza vaya delante de la consideración de la omnipotencia de Dios, y que la una y la otra precedan a todas tus obras. Capítulo cuarto. Cómo podremos conocer si obramos con la desconfianza de nosotros mismos y con la confianza en Dios. Muchas veces imagina y cree un alma presuntuosa que ha adquirido la desconfianza de sí misma y la confianza en Dios, pero este es un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado, porque entonces si el alma es inquieta, si se aflige, si se desalienta y pierde la esperanza de hacer algún progreso en la virtud, es señal evidente de que puso su confianza no en Dios, sino en sí misma, y si fuere grande su tristeza y desesperación, es argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios, porque si el que desconfía mucho de sí mismo y confía mucho en Dios comete alguna falta, no se maravilla, no se turba, entristece conociendo que su caída es efecto natural de su flaqueza y del poco cuidado que ha tenido de establecer su confianza en Dios. Antes bien, con esta experiencia, aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y confiar con mayor humildad en Dios, y detestando sobre todas las cosas su falta y las pasiones desordenadas que la ocasionaron, con un dolor quieto y pacífico de la ofensa de Dios, vuelve a sus ejercicios y persigue a sus enemigos con mayor ánimo y resolución que antes. Esto sería bien que considerasen algunas personas espirituales, que apenas caen en alguna falta se afligen y se turban con exceso, y muchas veces más por librarse de la inquietud y pena que les causa su amor propio, que por algún otro motivo, buscan con impaciencia a su director o padre espiritual, al cual deberían recurrir principalmente para lavarse de sus pecados por el sacramento de la penitencia y fortalecerse contra sus recaídas por el de la Eucaristía. Capítulo 5. El error de algunas personas que tienen a la pusilanimidad por virtud. Es también una ilusión muy común el atribuir a virtud la pusilanimidad y la inquietud que se siente después del pecado, porque aunque la inquietud que nace del pecado sea acompañada de algún dolor, no obstante, siempre procede de una secreta presunción y soberbia, fundada en la confianza que se tiene de las propias fuerzas. Ordinariamente las almas presuntuosas, que por juzgarse bien establecidas en la virtud, menosprecian los peligros y tentaciones, si vienen a caer en alguna falta, y a conocer por experiencia su fragilidad y miseria, se maravillan y se turban de su caída como de una cosa nueva, y viendo derribado el apoyo en el que vanamente se habían confiado, pierden el ánimo, y como pusilánimes y flacas, se dejan dominar de la tristeza y de la desesperación. Esa desgracia, hija mía, no sucede jamás a las almas humildes, que no presumen de sí mismas y se apoyan únicamente en Dios, porque cuando caen en alguna falta, aunque sientan grande dolor de haberla cometido, no se maravillan ni se inquietan, conociendo con la luz de la verdad que las ilumina, que su caída es un efecto natural de su inconstancia y de su flaqueza. Capítulo 6. De otros avisos importantes para adquirir la desconfianza de sí mismo y la confianza en Dios.
Como toda la fuerza de que necesitamos para vencer a nuestros enemigos, depende de la desconfianza de nosotros mismos y de la confianza en Dios, me ha parecido darte algunos nuevos avisos, que son muy útiles y necesarios para obtener estas virtudes. Primeramente, hija mía, has de tener por verdad indubitable que ni con todos los talentos o dones, ya sean naturales y adquiridos, ni con todas las gracias gratuitas, ni con la inteligencia de toda la Sagrada Escritura, ni con haber servido a Dios por largo espacio de tiempo y estar acostumbrado a servirle, te hallarás capaz de cumplir la voluntad divina y de satisfacer a tus obligaciones si la mano poderosa de Dios con especial protección no fortifica tu corazón en cualquier ocasión que se te presentare, o de hacer alguna buena obra, o de vencer alguna tentación, o de salir de algún peligro, o de sufrir alguna cruz y tribulación. Es necesario, pues, que imprimas profundamente en tu corazón esta importante verdad, y que no pase día alguno sin que la medites y consideres. Por este medio te alejarás y preservarás del vicio de la presunción, y no te atreverás a confiarte temerariamente en tus propias fuerzas. En lo que toca a la confianza en Dios, has de creer constantemente que es muy fácil a su poder vencer todos nuestros enemigos, sean pocos o muchos, sean fuertes y aguerridos, o flacos y sin experiencia. De este principio fundamental inferirás como consecuencia precisa que aunque un alma se halle llena de todos los pecados, imperfecciones y vicios imaginables, y después de haber hecho grandes esfuerzos para reformar sus costumbres, en lugar de hacer algún progreso en la virtud, sienta y reconozca en sí mayor inclinación y facilidad al mal. No obstante, no por eso debe perder el ánimo y la confianza en Dios, ni abandonar las armas y los ejercicios espirituales, sino antes bien combatir siempre generosamente, porque has de saber, hija mía, que en esta pelea espiritual no puede ser vencido quien no deja de combatir y de confiar en Dios, cuya asistencia y socorro no falta jamás a sus soldados, bien que algunas veces permite que sean heridos. Combatamos pues con constancia hasta el fin, que en esto consiste la victoria, porque los que combaten por el servicio de Dios y en Él solo ponen su confianza, hallan siempre para las heridas que reciben un remedio pronto y eficaz, y cuando menos piensan ven su enemigo a sus pies. Capítulo 7. Del ejercicio y buen uso de las potencias y primeramente del entendimiento y necesidad que tenemos de guardarlo de la ignorancia y de la curiosidad. Si en el combate espiritual no tuviésemos otras armas que la desconfianza de nosotros mismos y la confianza en Dios, no solamente no podríamos vencer nuestras pasiones, mas caeríamos con frecuencia y con grandes faltas. Por esta causa es necesario añadir a estas virtudes el ejercicio y buen uso de nuestras potencias, que es la tercera cosa que hemos propuesto como medio necesario para adquirir la perfección. Este ejercicio consiste principalmente en reglar bien el entendimiento y voluntad. El entendimiento debe conservarse siempre libre y exento de dos grandes vicios que suelen pervertirlo. El uno es la ignorancia, la cual le impide el conocimiento de la verdad, que es su propio objeto. Es necesario pues iluminarlo de tal suerte con el ejercicio, que ve y conozca con claridad lo que se debe hacer para purificar el alma de las pasiones desordenadas y adornarla de las virtudes. Esta luz se alcanza por dos medios. El primero y más importante es la oración, y pidiendo al Espíritu Santo que se digne infundirla en nuestros corazones, y no dudes, hija mía, que el Señor te la comunicará abundantemente, siempre que verdaderamente lo busques y desees cumplir su divina ley, y sujetes tu propio juicio al de tus superiores o padres espirituales. El segundo es una aplicación continua a considerar y examinar bien las cosas que se presentan para conocer si son buenas o malas, juzgando de su bondad o de su malicia, no por la exterior apariencia en que se presentan a los sentidos, ni según la opinión del mundo, sino según la idea que nos da el Espíritu Santo. Esta consideración y examen nos hará conocer con evidencia que lo que el mundo ama y busca con tanto ardor es ilusión y mentira, que los honores y placeres de la tierra no son otra cosa que vanidad y aflicción de espíritu, que las injurias y los oprobios son para nosotros ocasiones de verdadera gloria, y las tribulaciones de verdadero contento, que el perdonar y hacer bien a nuestros enemigos es magnanimidad,
y una de las acciones que nos hacen más semejantes a Dios, que vale más despreciar el mundo que poseerlo, que es mayor generosidad y grandeza de ánimo obedecer con gusto por amor de Dios a las más viles criaturas, que mandar a príncipes grandes, que el humilde conocimiento de nuestros mismos debe apreciarse más que las ciencias más sublimes, y últimamente que el vencer y mortificar los propios apetitos, por pequeños que sean, merece mayor alabanza que conquistar muchas ciudades, vencer grandes ejércitos con las armas, obrar milagros y resucitar muertos. Capítulo 8. De las causas que nos impiden el juzgar rectamente de las cosas, y de la regla que se debe observar para conocerlas bien. La causa por que no juzgamos rectamente de las cosas es porque apenas se presentan a nuestra imaginación, nos dejamos llevar o del amor, o del odio de ellas, y estas pasiones ciegas que pervierten la razón nos las desfiguran de tal suerte que nos parecen diferentes de lo que verdaderamente son en sí mismas. Si quieres, pues, hija mía, preservarte de un engaño común y tan peligroso, es necesario que estés siempre advertida y sobre aviso para tener, cuando te fuere posible, la voluntad libre y purificada de la acción desordenada de cualquier cosa, y cuando se te presentare algún objeto, deberás considerarlo y examinarlo bien con el entendimiento antes que la voluntad se determine a abrazarlo, si fuere agradable, o aborrecerlo si fuere contrario a tus inclinaciones naturales, porque entonces el entendimiento, no hallándose preocupado de la pasión, queda libre y claro para conocer la verdad y discernir el mal encubierto con el velo de un bien aparente, del bien que tiene la apariencia de un mal verdadero. Pero si la voluntad primero se inclina a amar el objeto o a aborrecerlo, el entendimiento queda incapaz de conocerlo como es verdaderamente en sí, porque la pasión se lo desfigura de suerte que la obliga a formar una falsa idea, y representándolo entonces segunda vez a la voluntad en todo diferente de lo que es, esta potencia ya movida y excitada pasa a amarlo o aborrecerlo con mayor vehemencia que antes, y no puede guardar reglas ni medidas, ni escuchar la razón. En esta confusión y desorden, el entendimiento se oscurece más cada instante y representa siempre la voluntad del objeto, o más odioso o más amable que antes, de suerte que si no se observa muy exactamente la regla que dejo escrita, que es muy importante en este ejercicio, las dos más nobles facultades del alma vienen a caminar siempre como dentro de un círculo de errores en errores, de tinieblas en tinieblas, de abismo en abismo. Guárdate, pues, hija, con todo cuidado del afecto desordenado de las cosas, antes de examinar y conocer lo que son verdaderamente en sí mismas, con la luz de la razón, y principalmente con la sobrenatural que el Espíritu Santo te comunicare, o por sí mismo, o por medio de tu Padre espiritual. Pero advierte, hija mía, que este documento es más necesario en algunas obras exteriores que de sí son buenas, que en otras menos loables, porque en semejantes obras, por ser buenas en sí mismas, hay de nuestra parte mayor peligro de engaño o de indiscreción. Conviene pues que no te empeñes en ellas ciegamente y sin reflexión, porque una sola circunstancia que se omita de lugar o de tiempo puede causar grave daño. Y hasta el no hacer las cosas en un cierto modo o según el orden de la obediencia, para cometer grandes faltas, como lo acredita el ejemplo de muchos que se perdieron en los ministerios y ejercicios más loables y santos. Capítulo 9. De otro vicio de que debemos guardar el entendimiento, para que pueda conocer lo que es útil. El otro vicio del que nos debemos defender y guardar nuestro entendimiento es la curiosidad, porque cuando lo llenamos de pensamientos nocivos, impertinentes y vanos, lo inhabilitamos enteramente para unirse y aplicarse a lo que es más propio para mortificar nuestros apetitos desordenados y para llevarnos a verdadera perfección. Por esta causa, hija mía, conviene que estés como muerta a las cosas terrenas, y que no procures saberlas ni investigarlas si no son absolutamente necesarias, aunque sean lícitas. Restringe y recoge cuanto pudieres tu entendimiento, y no le permitas que se derrame vanamente en muchos objetos. Hazlo como estúpido para todos los conocimientos profanos. No des jamás la oreja a las nuevas,
que corren, los sucesos y diversas revoluciones del mundo no hagan en tu espíritu más impresión que si fuesen imaginaciones o sueños. Aun en el deseo de saber las cosas del cielo, has de procurar también ser humilde y moderada, no queriendo saber otra cosa que a Jesucristo crucificado, su vida y su muerte, y lo que desea y pide particularmente de ti. De las demás cosas no tengas algún cuidado o solicitud, y de este modo agradarás a este divino Maestro, cuyos verdaderos discípulos no buscan ni desean saber sino lo que puede contribuir a su aprovechamiento, y serles de algún socorro para servirle y hacer su voluntad. Cualquier otro deseo, inquisición o cuidado es amor propio, soberbia espiritual o lazo del demonio. Si tú, hija mía, observas estos avisos, te librarás de muchas acechanzas y engaños, porque la serpiente antigua, viendo en los que abrazan con fervor los ejercicios de la vida espiritual una voluntad firme y constante, los combate de parte del entendimiento, a fin de ganar por esta noble potencia la voluntad y hacerse señor de estas dos potencias. Con este fin, suele inspirarles en oración pensamientos sublimes y sentimientos elevados, principalmente si son espíritus vivos, agudos, curiosos y fáciles, prontos a ensorbecerse y a enamorarse de sus propias ideas, para que ocupándose con deleite en el discurso y consideración de aquellos puntos en que falsamente se persuaden que tienen con Dios la más íntima comunicación, no cuiden de purificar su corazón, ni de adquirir el conocimiento de sí mismos, ni la verdadera mortificación, de donde nace que lleno de presunción y vanidad, se formen un ídolo de su entendimiento, y acostumbrándose poco a poco a no consultar en todas las cosas, sino a su propio juicio, vienen a imaginarse y persuadirse que no necesitan del consejo o dirección ajena. Este es un mal muy peligroso y casi incurable, porque es más difícil de curarse la soberbia del entendimiento que de la voluntad, porque la soberbia de la voluntad, siendo descubierta y reconocida por el entendimiento, puede fácilmente remediarse con una voluntaria y rendida sumisión a las órdenes de aquel a quien debe obedecer, mas a quien está firme en la opinión de que su parecer es mejor que el de los otros. ¿Quién será capaz de desengañarle? ¿Cómo podrá reconocer su error? ¿Cómo se sujetará con docilidad a la dirección y consejo de otro, quien se imagina más sabio y más iluminado que todos los demás? Sin entendimiento, que es la luz del alma, con que solamente se puede ver y conocer la soberbia de la voluntad, está enfermo, ciego y lleno de la misma soberbia. ¿Quién podrá curarlo? ¿Quién hallará remedio a su mal? Si la luz se vuelve en tinieblas, si la regla es falsa y torcida, ¿qué será de todo lo demás? Procura, pues, hija mía, oponerte desde luego a un vicio tan pernicioso antes que se apodere de tu alma. Acostúmbrate a sujetar tu juicio al ajeno, a no sutilizar demasiado en las cosas espirituales, a amar aquella simplicidad evangélica que tanto nos encomienda el apóstol, y serás incomparablemente más sabia que Salomón. Capítulo 10. Del ejercicio de la voluntad y del fin a que debemos dirigir todas nuestras acciones, así interiores como exteriores. Después de haber corregido los vicios del entendimiento, es necesario que corrijas los de la voluntad, regulándola de tal suerte que renunciando a sus propias inclinaciones se conforme enteramente con la voluntad divina. Pero advierte, hija mía, que no basta querer y procurar las cosas que son más agradables a Dios, sino que es necesario también que las quieras y las obres como venida de gracia. En esto principalmente necesitamos de combatir y luchar contra la propia naturaleza, la cual, como infecta y depravada por el pecado, es tan inclinada a sí misma que en todas las cosas, y tal vez en las espirituales con más cuidado que en las demás, busca su propia satisfacción y deleite, alimentándose de ella sin recelo ni escrúpulo, como de un manjar saludable y nada sospechoso, de donde nace que cuando se nos ofrece y presenta la ocasión de ejercitar alguna obra, luego la anhelamos y la queremos, no conmovidos de la voluntad de Dios, ni a fin solamente de agradarle, sino por el gusto y satisfacción que hallamos algunas veces de hacer las cosas que Dios nos manda.
Este engaño es tanto más oculto y menos advertido cuanto es mejor en sí misma la cosa que queremos. Hasta en los deseos de unirnos a Dios y de poseerlos suelen mezclarse los engaños del amor propio, porque en desear poseer a Dios miramos más a nuestro interés propio y al bien que de ello esperamos, que su gloria y al cumplimiento de su voluntad, que es el único objeto que se deben proponer los que lo aman y lo buscan y hacen profesión de guardar su divina ley. Para evitar este peligroso lazo que es de grande impedimento en el camino de la perfección, y acostumbrarse a no querer ni obrar cosa alguna sino según la impresión o impulso del Espíritu Santo, o con intención pura de honrar y agradar únicamente a Dios, que debe ser el primer principio y el último fin de todas nuestras acciones, observarás esta regla: cuando se te presentare la ocasión de ejercitar alguna buena obra, no inclines tu voluntad a quererla, sin haber levantado primeramente el espíritu a Dios, para saber si es voluntad suya que la hagas, y examinar si la quieres puramente por agradarle. De este modo tu voluntad prevenida y regulada por la de Dios se inclinará a querer lo mismo que Dios quiere, por el único motivo de agradarle y procurar su mayor gloria. De la misma suerte te gobernarás en las cosas que Dios no quiere, porque antes de repelerlas o desecharlas, deberás elevar tu espíritu a Dios para conocer su voluntad, y para tener alguna certeza que repeliéndolas y desechándolas podrás agradarle. Pero es bien que adviertas, hija mía, que son grandes y muy poco conocidos los artificios y engaños de nuestra naturaleza corrompida, la cual buscándose siempre a sí misma con especiosos pretextos, nos hace creer que en todas nuestras obras no nos proponemos otro fin que el de agradar a Dios. De aquí nace lo que abrazamos o repelemos solo con el fin de satisfacernos y contentarnos a nosotros mismos. Nos persuadimos a que no lo abrazamos ni lo repelemos, sino por el deseo de agradar a Dios o por el temor de ofenderle. El remedio más esencial y propio de este mal consiste en la pureza de corazón, que todos los que se empeñan en este espiritual combate deben proponerse por fin, desnudándose del hombre viejo para vestirse del nuevo. El modo de usar y poner en práctica este divino remedio es que en el principio de tus acciones procures desnudarte siempre de todas las cosas en que se mezcla algún motivo natural y humano, y no te determines a obrar o a repeler cosa alguna, si primero no te sintieres movida y guiada de la pura voluntad de Dios. Si en todas tus operaciones y particularmente en las interiores del alma y en las exteriores que pasan prontamente, no pudieres sentir siempre la impresión actual de este motivo, procura lo menos tenerlo virtualmente, conservando en el fondo del alma un verdadero y sincero deseo de no agradar sino solamente a Dios. Pero en las acciones que duran algún espacio de tiempo, no basta que en el principio dirijas tu intención a este fin, es necesario también que la renueves muchas veces y que procures conservarla en su primera pureza y fervor, porque de otra manera podrás fácilmente caer en los lazos del amor propio, que prefiriendo en todas las cosas la criatura al Criador, suele encantarnos de suerte que en breve tiempo nos hace mudar inadvertidamente de intención y de objeto. El siervo de Dios, que en este punto no vive muy advertido y con cautela, empieza ordinariamente sus obras sin otra intención o fin de que agradar a Dios, pero después, poco a poco y sin conocerlo, se deja inducir y llevar a la vanagloria, porque olvidándose de la divina voluntad, se aplica y se aficiona a solo el placer y gusto que hay en su trabajo, y no mira sino la utilidad o la gloria que le puede resultar, de manera que si el mismo Dios lo impide el progreso de su obra con alguna enfermedad o accidente, o por medio de alguna criatura, se turba, se enoja, se inquieta, y a veces murmura, ya contra éste, ya contra aquel, por no decir contra el mismo Dios, de donde viene a conocerse con claridad que su intención no era recta y pura, y que nacía de un mal principio, porque cualquiera que obra por el movimiento de la gracia y con intención para de agradar a Dios, no se inclina o se aficiona más a un ejercicio que a otro, y si desea alguna cosa, no pretende obtenerla sino en el modo y en el tiempo que Dios quiere, sujetándose siempre a las órdenes de su providencia, y quedando en cualquier suceso, o favorable
o contrario, igualmente tranquilo y contento, porque no quiere ni desea sino solamente el cumplimiento de la voluntad divina. Por esta causa, hija mía, debes estar siempre muy recogida en ti misma, procurando dirigir todas tus acciones a un fin tan excelente y tan noble, y si alguna vez, pidiéndolo así, la disposición interior de tu alma, te movieres a obrar bien por el temor de las penas del infierno, o por la esperanza de la gloria, podrás también en esto proponer por último fin el agrado y voluntad de Dios, que quiere que no te pierdas ni te condenes, sino que entres en la posesión de la bienaventuranza de su gloria. No se puede fácilmente decir ni comprender cuán eficaz y poderosa es la virtud de este motivo, pues cualquier acción, aunque sea habilísima en sí misma, si se hace puramente por Dios, es de mayor excelencia y precio que infinitas otras, aunque sean de mucho valor y mérito en sí mismas, si se obran con otro fin. De este principio nace que una pequeña limosna dada a un pobre por sola la honra y gloria de Dios es sin comparación más agradable a sus ojos que si con otro fin nos despojásemos de todos nuestros bienes, aunque nos moviésemos a esto por la esperanza de los bienes del cielo, bien que este movimiento no sea muy loable en sí mismo y digno de que nos lo propongamos. Este santo ejercicio de hacer todas nuestras obras con solo el fin de agradar a Dios te parecerá difícil en los principios, pero con el tiempo se te hará no solamente fácil, sino gustoso, si te acostumbras a buscar a Dios y a desearlo con los más vivos afectos del corazón, como a tu único y perfectísimo bien, que por sí mismo merece que todas las criaturas lo busquen, lo sirvan y lo amen sobre todas las cosas. Y advierte, hija mía, que cuanto más continuo y profundamente entrarás en la consideración de su mérito infinito, tanto más tiernos y frecuentes serán los afectos de tu corazón a este divino objeto, y por este medio adquirirás más fácil y brevemente la costumbre de dirigir todas tus acciones a su honor y gloria. Últimamente te aviso que para adquirir un motivo tan excelente y elevado, no se lo pidas con oración importuna a Dios, y consideres los innumerables beneficios que te ha hecho y te hace continuamente por puro amor y sin algún interés suyo. Capítulo 11. De algunas consideraciones que mueven la voluntad a querer en todas las cosas el agrado de Dios. Para inclinar más fácilmente tu voluntad a querer en todas las cosas el agrado y honra de Dios, deberás considerar que su bondad infinita te ha prevenido con sus beneficios y misericordias, amándote, honrándote y obligándote en diversos modos. En la creación formándote de nada a su imagen y semejanza, y dando el ser a todas las demás criaturas para que te sirvan, en la redención enviando no un ángel, sino a su unigénito Hijo, para rescatarte, no a precio de plata ni de oro, que son cosas corruptibles, sino de su propia sangre. En la Eucaristía ofreciéndote en este inefable y augusto sacramento el cuerpo de su unigénito amado, en comida y alimento de vida eterna. Después de esto no hay hora ni momento en que no te conserve y te proteja contra el furor y envidia de tus enemigos, y en que no te combata por ti con su divina gracia. ¿No son estas, hija mía, señales y pruebas evidentes del amor que te tiene este inmenso y soberano Dios? ¿Quién podrá comprender hasta dónde llega la estimación y aprecio que esta majestad infinita hace de nuestra vileza y miseria, y hasta dónde debe llegar nuestra gratitud y reconocimiento con un Señor tan alto y liberal, que ha obrado y obra por nosotros cosas tan grandes y maravillosas? Si los grandes de la tierra se juzgan obligados a honrar a los que los honran, aunque sean de humilde condición, ¿qué deberá hacer nuestra vileza con el soberano Rey del universo, que nos da tantas señales de su amor y de su estimación? Sobre todo, hija mía, debes considerar y tener siempre en la memoria que esta majestad infinita merece por sí misma que la amemos, la honremos y sirvamos puramente por agradarle. Capítulo 12. Que en el hombre hay muchas voluntades que se hacen continuamente guerra. Dos voluntades se hallan en el hombre, la una superior, la otra inferior.
La primera llamamos comúnmente razón y la segunda damos nombre de apetito de carne, de sentido y de pasión. Pero como hablando propiamente, el ser del hombre consiste principalmente en la razón. Cuando queremos alguna cosa con los primeros movimientos del apetito sensitivo, no se entiende que verdaderamente la queremos, si después no la quiere y la abraza la voluntad superior. Por esta causa, toda nuestra guerra espiritual consiste en que la voluntad superior y racional, estando como en medio de la voluntad divina y de la voluntad inferior, que es el apetito sensitivo, se halla igualmente combatida de la una y de la otra, porque Dios de una parte y la carne de la otra la solicitan continuamente, procurando cada una atraerla a sí y sujetarla a su obediencia. Esto causa una pena indecible a los que, habiendo contraído malos hábitos en su juventud, se resuelven finalmente a mudar de vida y a romper las cadenas que los tienen en la esclavitud del mundo y de la carne, para consagrarse enteramente al servicio de Dios, porque entonces su voluntad superior se halla poderosamente combatida a un mismo tiempo de la voluntad divina y del apetito sensitivo, y son tan fuertes y tan violentos los golpes que recibe de una y de otra parte, que no puede resistirlos sin mucha pena y trabajo. No padecen este combate y lucha interior los que se han habituado ya en la virtud o en el vicio y quieren vivir siempre de la manera que han vivido, porque las almas habituadas en la virtud se conforman fácilmente con la voluntad de Dios, y las que ha corrompido el vicio ceden sin resistencia a la sensualidad. Pero ninguno presuma que podrá adquirir las verdaderas virtudes y servir a Dios como conviene, si no se determina generosamente a hacerse fuerza y violencia a sí mismo, y a sufrir y vencer la pena y contradicción que se siente en renunciar no solamente a los mayores placeres del mundo, sino también a los más pequeños, a que antes tenía pegado el corazón con afecto terreno. De aquí procede ordinariamente que sean tan pocos los que llegan a un alto grado de perfección, porque después de haber sujetado los mayores vicios y vencido las mayores dificultades, pierden el ánimo y no quieren continuar en hacerse fuerza a sí mismos, bien que no tengan ya que sostener sino muy fáciles y ligeros combates para destruir algunas flacas reliquias de su propia voluntad y sujetar algunas pequeñas pasiones que, fortificándose de día en día más, se apoderan finalmente de su corazón. Entre estos se hallan muchos, por ejemplo, que si bien no roban los bienes ajenos, aman no obstante apasionadamente los propios. Si no procuran con medios ilícitos los honores del mundo, no les aborrecen como deberían, ni dejan de desearlos y algunas veces de pretenderlos por otros caminos que juzgan legítimos. Guardan rigurosamente los ayunos de obligación, pero no quieren mortificar la gula, absteniéndose de manjares exquisitos y delicados. Son castos y continentes, pero no dejan ciertas conversaciones y pláticas de su gusto, que son de grande impedimento para los ejercicios de la vida espiritual y para la íntima unión con Dios. Como estas conversaciones y pláticas son peligrosas para todo género de personas, y principalmente para los que no temen las consecuencias funestas, conviene que cada uno ponga particular cuidado en evitarlas, porque de otra manera sería imposible que no haga todas sus obras con tibieza de espíritu, y que no mezcle en ellas muchos intereses, imperfecciones y defectos ocultos, y una vana estimación de sí mismo, y deseo desordenado de ser aplaudido del mundo. Los que descuidan en este punto no solamente no hacen algún progreso en el camino de la perfección, sino que retroceden con evidente peligro de recaer en sus vicios antiguos, porque no aman ni buscan la verdadera virtud, ni agradecen el beneficio que el Señor les hizo en librarlos de la tiranía del demonio, y no conociendo como ignorantes y ciegos el infeliz y peligroso estado en que se hallan, viven siempre en una falsa paz y en una seguridad engañosa. Aquí debes observar, hija mía, una ilusión tanto más digna de temerse, cuanto es más difícil de descubrirse. Muchos de los que se entregan a la vida espiritual, amándose con exceso a sí mismos, si es que puede decirse que se aman a sí mismos, eligen los ejercicios que se conforman más con su gusto y dejan los que se oponen a sus propias y naturales inclinaciones y apetitos sensuales,
contra los cuales deberían emplear todas sus fuerzas en este espiritual combate. Por esto, hija mía, te exhorto a que te enamores de las penas y dificultades que ocurren en el camino de la perfección, porque cuanto fueren mayores los esfuerzos que hicieres para vencer las primeras dificultades de la virtud, será más pronta y segura la victoria. Y si te demorares más de las dificultades y penas del combate, que de la victoria misma y de los frutos de la victoria, que son las virtudes, conseguirás más breve y seguramente lo que pretendes. Capítulo 13. Del modo de combatir la sensualidad y de los actos que debe hacer la voluntad para adquirir el hábito de las virtudes. Siempre que la voluntad superior y racional fuere combatida por una parte de la inferior y sensual y por otra de la divina, es necesario que te excites de muchas maneras para que prevalezca enteramente en ti la voluntad divina y consigas la palma y la victoria. Primeramente, cuando los primeros movimientos del apetito sensitivo se levantaren contra la razón, procurarás resistirlos valerosamente, a fin de que la voluntad superior no los consienta. Lo segundo, cuando hubieren ya cesado estos movimientos, los excitarás de nuevo en ti, para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Después podrás llamarlos a tercera batalla para acostumbrarte a propulsarlos con un generoso menosprecio. Pero advierte, hija mía, que en estos dos modos de excitar en ti las propias pasiones y apetitos desordenados, no tienen lugar los estímulos y movimientos de la carne, de que hablaremos en otra parte. Últimamente conviene que formes actos de virtud contrarios a todas las pasiones que pretendes vencer y sujetar. Por ejemplo, tú te hallas por ventura combatida de los movimientos de la impaciencia. Si procuras entonces recogerte en ti misma y consideras lo que pasa en tu interior, verás sin duda que estos movimientos, que nacen y se forman en el apetito sensitivo, procuran introducirse en tu voluntad y ganar la parte superior de tu alma. En este caso, hija mía, conforme al primer aviso que te he dado, deberás hacer todo el esfuerzo posible para detener el curso de estos movimientos, a fin de que tu voluntad no llegue jamás a consentirlos, y no te retires del combate hasta tanto que tu enemigo vencido y postrado se sujete a la razón. Pero repara en el artificio y malicia del demonio. Cuando este espíritu maligno ve que resistimos valerosamente alguna pasión violenta, no solamente deja de excitarla y moverla en nuestro corazón, pero si la haya ya encendida, procura extinguirla por algún tiempo, a fin de impedir que adquiramos con una firme consistencia la virtud contraria y de hacernos caer después en los lazos de la vanagloria, dándonos a entender con destreza que como valientes y generosos soldados hemos triunfado en poco tiempo de nuestro enemigo. Por esta causa, hija mía, conviene que en este caso pases al segundo combate, reduciendo a tu memoria y despertando de nuevo en tu corazón los pensamientos que fueron causa de tu impaciencia, y apenas hubieren excitado algún movimiento en la parte inferior, procurarás emplear todos los esfuerzos de la voluntad para reprimirlos. Pero como muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar los asaltos del enemigo, con la reflexión de que esta resistencia es agradable a Dios, no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos de una tercera batalla. Por esto conviene que entres tercera vez en el combate contra el vicio que pretendes vencer y sujetar, y concibas contra él no solamente aversión y menosprecio, sino abominación y horror. En fin, para adornar y perfeccionar tu alma con los hábitos de las virtudes, has de producir muchos actos interiores que sean directamente contrarios a tus pasiones desordenadas. Por ejemplo, si quieres adquirir perfectamente el hábito de la paciencia, cuando alguno menospreciándote te diere ocasión de impaciencia, no basta que te ejercites en los tres combates de que hemos hablado para vencer la tentación. Es necesario además de esto que ames el menosprecio y ultraje que recibiste, que desees recibir de nuevo de la misma persona la misma injuria, y finalmente que te propongas sufrir mayores y más sensibles ultrajes y menosprecios. La razón por qué no podemos perfeccionarnos en la virtud sin los actos que son contrarios al vicio que deseamos corregir es porque todos los demás actos,
por muy frecuentes y eficaces que sean, no son capaces de extirpar la raíz que produce aquel vicio. Así, por no mudar de ejemplo, aunque no consientas a los movimientos de la ira y de la impaciencia, cuando recibes alguna injuria, mas antes bien los resistas y los combatas con las armas de que hemos hablado, persuádete, hija mía, que si no te acostumbras a amar al oprobio y a gloriarte de las injurias y menosprecios, no llegarás jamás a desarraigar de tu corazón el vicio de la impaciencia, que no nace de otra causa en nosotros que de un temor excesivo de ser menospreciados del mundo y de un deseo ardiente de ser estimados, porque, en fin, mientras esta viciosa raíz se conservare viva en tu alma, brotará siempre y enflaqueciendo de día en día tu virtud, llegará con el tiempo a oprimirla de manera que te hallarás en un continuo peligro de caer en los desórdenes pasados. No esperes, pues, obtener jamás el verdadero hábito de las virtudes, si con repetidos y frecuentes actos de las mismas virtudes no destruyes los vicios que les son directamente opuestos. Digo con actos repetidos y frecuentes, porque así como se requieren muchos pecados para formar el hábito vicioso, así también se requieren muchos actos de virtud para producir y formar un hábito santo y perfecto, y enteramente incompatible con el vicio. Y añado que se requiere mayor número de actos buenos para formar el hábito de la virtud, que de actos pecaminosos para formar el del vicio, porque los hábitos de la virtud no son ayudados como los del vicio de la naturaleza corrompida y viciada por el pecado. Demás de esto te advierto que si la virtud en que deseas ejercitarte no puede adquirirse sin algunos actos exteriores conformes a los interiores, como sucede en el ejemplo ya propuesto de la paciencia, debes no solamente hablar con amor y dulzura al que te hubiere ofendido y ultrajado, sino también servirlo, agasajarlo y favorecerlo en lo que pudieres. Y aunque estos actos, ya interiores o ya exteriores, sean acompañados de tanta debilidad y flaqueza de espíritu, que te parezca que los haces contra tu voluntad, no obstante no dejes de continuarlos, porque aunque sean muy débiles y flacos, te mantendrán firme y constante en la batalla, y te servirán de un socorro eficaz y poderoso para alcanzar la victoria. Vela, pues, hija mía, con atención y cuidado sobre tu interior, y no contentándote con reprimir los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, procura sujetar también los más pequeños y leves, porque éstos sirven ordinariamente de disposición para los otros, de donde nacen finalmente los hábitos viciosos, por la negligencia y descuido que han tenido algunos en mortificar sus pasiones en cosas fáciles y ligeras, después de haberlas mortificado en las más difíciles y graves. Se han visto, cuando menos lo imaginaban, más poderosamente asaltados de los mismos enemigos y vencidos con mayor daño. También te advierto que atiendas a mortificar y quebrantar tus apetitos en las cosas que fueren lícitas, pero no necesarias, porque de esto te seguirán grandes bienes, pues podrán vencerte más fácilmente en los demás apetitos desordenados, te harás más experta y fuerte en las tentaciones, te librarás mejor de los engaños y lazos del demonio, y agradarás mucho al Señor. Yo te digo, hija mía, lo que siento. No dejes de practicar estos santos ejercicios que te propongo y de que verdaderamente necesitas para la reformación de tu vida interior, pues si los practicares, yo te aseguro que alcanzarás muy en breve una gloriosa victoria de ti misma. Harás un poco tiempo grandes progresos en la virtud y vendrás a ser sólida y verdaderamente espiritual. Pero hablando de otra parte y siguiendo otros ejercicios, aunque te parezcan muy excelentes y santos, y experimentes con ellos tantas delicias y gustos espirituales, que juzgues que te hallas en perfecta unión y dulces elogios con el Señor, ten por constante y cierto que no alcanzarás jamás virtud al verdadero espíritu, porque el verdadero espíritu, como dijimos en el capítulo primero, no consiste en los ejercicios deleitables y que lisonjean a la naturaleza, sino en los que lo crucifican con sus pasiones y deseos desordenados. De esta manera, renovado el hombre interiormente con los hábitos de las virtudes evangélicas, viene a unirse íntimamente con su Criador y su Salvador crucificado. Es también indubitable y cierto
que así como los hábitos viciosos se forman en nosotros con repetidos y frecuentes actos de la voluntad superior, cuando cede a los apetitos sensuales, así las virtudes cristianas se adquieren con repetidos y frecuentes actos de la voluntad, cuando se conforma con la de Dios, que excita y llama continuamente al alma, ya a una virtud, ya a otra. Como la voluntad, pues, no puede ser viciosa y terrena, por grandes esfuerzos que haga el apetito inferior para corromperla, sino consciente. Así no puede ser santa y unirse con Dios por fuertes y eficaces que sean las inspiraciones de la divina gracia que le excitan y llaman, sino coopera no solamente con los actos interiores, sino también con los exteriores si fuere necesario. Capítulo 14. De lo que se debe hacer cuando la voluntad superior parece vencida de la inferior y de otros enemigos. Si alguna vez te pareciere que tu voluntad superior se halla muy flaca para resistir a la inferior y a otros enemigos, porque no sientes en ti ánimo y resolución bastante para sostener sus asaltos, no dejes de mantenerte firme y constante en la batalla, ni abandones el campo, porque has de persuadirte siempre a que te hallas victoriosa, mientras no reconocieres claramente que cediste y te dejaste vencer y sujetar, pues así como nuestra voluntad superior no necesita del consentimiento del apetito inferior para producir sus actos, así aunque sean muy violentos y fuertes los asaltos con que la combatiere este enemigo doméstico, conserva siempre el uso de su libertad y no puede ser forzada a ceder y consentir si ella misma no quiere, porque el Criador le ha dado un poder tan grande y un imperio tan absoluto que aunque todos los sentidos, todos los demonios y todas las criaturas conspirasen juntamente contra ella para oprimirla y sujetarla, no obstante, podría siempre querer o no querer con libertad lo que quiere o no quiere tantas veces, y por tanto tiempo, en el modo y para el fin que más le agradase. Pero si alguna vez estos enemigos te asaltasen y combatiesen con tanta violencia que tu voluntad ya oprimida y cansada no tuviese vigor ni espíritu para producir algún acto contrario, no pierdas el ánimo, ni arrojes las armas, mas sirviéndote en este caso de la lengua, le defenderás, diciendo, no me rindo, no quiero, ni consiento, como suelen hacer los que hallándose ya oprimidos, sujetos y dominados de su enemigo, no pudiendo con la punta de la espada, lo hicieron con el pomo, y así como éstos, desentendiéndose con industria de su contrario, se retiran algunos pasos para volver sobre su enemigo, y herirlo mortalmente. Así tú procurarás retirarle al conocimiento de ti misma que nada puedes, y animada a una generosa confianza en Dios, que lo puede todo, te esforzarás a combatir y vencer la pasión que te domina, diciendo entonces, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío, no abandonéis a vuestra sierva, no permitáis que yo me rinda a la tentación. Podrás también, si el enemigo te diere tiempo, ayudar la flaqueza de la voluntad, llamando en su socorro al entendimiento, y fortaleciéndola con diversas consideraciones que sean propias para darles aliento, y animarla al combate, como por ejemplo, si hallándote afligida de alguna injusta persecución o de otro trabajo, te sintieses de tal suerte tentada y combatida de la impaciencia, que tu voluntad no pudiese ni quisiese sufrir cosa alguna, procurarás esforzarla y ayudarla con la consideración de los puntos siguientes o de otros semejantes. Primeramente considera si mereces el mal que padeces, y si tú misma diste la ocasión y el motivo, pues si te hubiere sucedido por culpa tuya, la razón pide que toleres y sufras pacientemente una herida que tú misma te has hecho con tus propias manos. 2. Mas cuando no tengas alguna culpa en tu daño, vuelve los ojos y el pensamiento a tus desórdenes pasados, de que todavía no te ha castigado la divina justicia, ni tú has hecho la debida penitencia, y viendo que Dios por su misericordia te trueca el castigo que había de ser, a más largo en el purgatorio, o eterno en el infierno,
En otro más ligero y más breve, recíbelo no solamente con paciencia, sino también con alegría y con rendimiento de gracias. 3. Pero si te pareciere que has hecho mucha penitencia y que has ofendido poco a Dios, cosa que debe estar siempre muy lejos de tu pensamiento, deberás considerar que en el reino de los cielos no se entra sino por la puerta estrecha de las tribulaciones y de la cruz. 4. Considera asimismo que aun cuando pudieses entrar por otra puerta, la ley sola del amor debería obligarte a escoger siempre la de las tribulaciones, por no apartarte un punto de la imitación del Hijo de Dios y de todos sus escogidos, que no han entrado en la bienaventuranza de la gloria, sino por medio de las espinas y tribulaciones. 5. Mas lo que principalmente debes mirar y atender, así en esta como en cualquiera otra ocasión, es la voluntad de Dios, que por el amor que te tiene se deleite y complace indeciblemente de verte hacer actos heroicos de virtud y corresponder a su amor con estas pruebas de tu valor y fidelidad. Y ten por cierto que cuanto más grave fuere la persecución que padeces y más injusta de parte de su autor, tanto más estimará el Señor tu fidelidad y constancia, viendo que en medio de tus aflicciones adoras sus juicios y te sujetas a su providencia, en la cual todos los sucesos, aunque nos parezcan muy desordenados, tienen regla y orden perfectísimo. Capítulo 15. De algunas advertencias importantes para saber en qué modo se ha de pelear, contra qué enemigos se debe combatir y con qué virtud pueden ser vencidos. Ya has visto, hija mía, el modo en que debes combatir para vencerte a ti misma y adornarte de las virtudes. Ahora conviene que sepas que para conseguir más fácil y prontamente la victoria, no te basta combatir y mostrar tu valor más una sola vez, mas es necesario que vuelvas cada día a la batalla y renueves el combate principalmente contra el amor propio, hasta tanto que vengas a mirar como preciosos y amables todos los desprecios y disgustos que pudieren venirte del mundo, por la inadvertencia y descuido que se tiene comúnmente en este combate. Sucede muchas veces que las victorias son difíciles, imperfectas, raras y de poca duración. Por esta causa te aconsejo, hija mía, que pelees con esfuerzo y resolución, y que no te excuses con el pretexto de tu flaqueza natural, pues si te faltan las fuerzas, Dios te las dará como se las pides. Considera además de esto, que si es grande la multitud y el furor de tus enemigos, es mayor infinitamente la bondad de Dios y el amor que te tiene, y que son más los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que te asisten y combaten en tu defensa. Estas consideraciones han animado de tal suerte a muchas mujeres sencillas y flacas, que han podido vencer toda la sabiduría del mundo, resistir a todos los atractivos de la carne y triunfar de todas las fuerzas del infierno. Por esta causa no debes desmayar jamás o perder el ánimo en este combate, aunque te parezca que los esfuerzos de tantos enemigos son difíciles de vencer, que la guerra no tendrá fin sino con tu vida, y que te hallas de todas partes amenazada de una ruina casi inevitable, porque es bien que sepas que ni las fuerzas ni los artificios de nuestros enemigos pueden hacernos algún daño sin la permisión de nuestro divino capitán, por cuyo honor se combate, el cual nos exhorta y llama a la pelea, y no solamente no permitirá jamás que los que conspiren a tu perdición logren su intento, mas antes bien combatirá por ti, y cuando será de su agrado te dará la victoria con gran fruto y ventaja tuya, aunque te la dilate hasta el último día de tu vida. Lo que desea, hija mía, y pide únicamente de ti, es que combatas generosamente y que aunque salgas herida muchas veces, no dejes jamás las armas, ni huyas de la batalla. Finalmente, para excitarte a pelear con resolución y constancia, considerarás que esta guerra es inevitable y que es forzoso o pelear o morir, porque tienes que luchar contra enemigos tan furiosos y obstinados que no podrás tener jamás paz ni tregua con ellos.
Capítulo 16. Del modo en el que el soldado de Cristo debe presentarse al combate por la mañana. La primera cosa que debes hacer cuando despiertas es abrir los ojos del alma y considerarte como en un campo de batalla en presencia de tu enemigo y en la necesidad forzosa o de combatir o de perecer para siempre. Imagínate que tienes delante de tus ojos a tu enemigo, esto es, al vicio o pasión desordenada que deseas domar y vencer, y que este monstruo furioso viene a arrojarse sobre ti para oprimirte y vencerte. Represéntate al mismo tiempo que tienes a tu diestra a tu invencible capitán Jesucristo, acompañado de María y de José, y de muchos escuadrones de ángeles y bienaventurados, y particularmente del glorioso arcángel San Miguel, y a la siniestra a Lucifer con sus ministros, resueltos a sostener con todas sus fuerzas la pasión o vicio que pretendes combatir, y a usar de todos los artificios y engaños que caben en su malicia para rendirte. Asimismo te imaginarás que oyes en el fondo de tu corazón una secreta voz de tu ángel custodio que te habla de esta suerte. Este es el día en que debes hacer los últimos esfuerzos para vencer este enemigo, y todos los demás que conspiran a tu perdición y ruina. Ten ánimo y constancia, no te dejes vencer de algún vano temor o respeto, porque tu capitán Jesucristo está a tu lado con todos los escuadrones del ejército celestial para defenderte contra todos los que te hacen guerra, y no permitirá que prevalezcan contra ti sus fuerzas ni sus artificios. Procura estar firme y constante, hazte fuerza y violencia, y sufre la pena que sintieres en violentarte y vencerte. Da voces al Señor desde lo más íntimo de tu corazón. Invoca continuamente a Jesús y María. Pide a todos los santos y bienaventurados que te socorran y asistan, y no dudes que alcanzarás la victoria. Aunque seas flaca y estés mal habituada, y tus enemigos te parezcan formidables por su número y por sus fuerzas, no temas, porque los escuadrones que vienen del cielo para tu socorro y defensa son más fuertes y numerosos que los que envía el infierno para quitarte la vida de la gracia. El Dios que te ha criado y redimido es todopoderoso, y tiene sin comparación más deseo de salvarte que el demonio de perderte. Pelea pues con valor, y entra desde luego con esfuerzo y resolución en el empeño de vencerte y mortificarte a ti mismo, porque de la continua guerra contra tus malas inclinaciones y hábitos viciosos ha de nacer finalmente la victoria, y aquel gran tesoro con que se compra el reino de los cielos, donde el alma se une para siempre con Dios. Empieza pues, hija mía, a combatir en el nombre del Señor, teniendo por espada y por escudo la desconfianza de ti misma, la confianza en Dios, la oración y el ejercicio en tus potencias. Asistida de estas armas provocarás a la batalla a tu enemigo, esto es, aquella pasión o vicio dominante que hubieres resuelto combatir y vencer, ya con un generoso menosprecio, ya con una firme resistencia, ya con actos repetidos de la virtud contraria, ya finalmente con otros medios que te inspirará el cielo para exterminarlo de tu corazón. No descanses ni dejes la pelea hasta que lo hayas domado y vencido enteramente, y merecerás por tu constancia la corona de las manos de Dios, que con toda la iglesia triunfante estará mirando desde el cielo tu combate. Vuelvo a advertirte, hija mía, que no desistas ni ceses de combatir, atendiendo a la obligación que tenemos de servir y agradar a Dios, y a la necesidad de pelear, pues no podemos excusar la batalla, ni salir de ella sin quedar muertos o heridos. Considera que cuando como rebelde quisieses huir de Dios y darte a las delicias de la carne, te sería forzoso a tu pesar el combatir con infinitas contrariedades, y sufrir grandes amarguras y penas para satisfacer a tu sensualidad y a tu ambición. ¿No sería una increíble locura elegir y abrazar penas y afanes que nos inducen y llevan a mayores penas y afanes y aun a los tormentos eternos, y huir de algunas ligeras tribulaciones que se acaban presto y nos encaminan y guían a una eterna felicidad y nos aseguran el ver a Dios para siempre y gozarle?